y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. San Mateo capítulo 24. San Mateo 24. Retomando lo que comenzamos a hablar anoche, que fue de introducción general, dice, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Cristo nos hace mención a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Mateo 24 es una profecía con doble cumplimiento, como vimos anoche. Si quieren anotar la página, Conflicto de los Siglos, página 28, y Conflicto de los Siglos, página 40. La mensajera del Señor dice que Mateo 24 es una profecía con doble significado y con doble cumplimiento. La profecía del Salvador de Mateo 24, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En la destrucción de Jerusalén, la ciudad escogida y amada, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Hermanos, si Dios no perdonó a la ciudad de Jerusalén, capital de su pueblo escogido, a la ciudad donde su presencia se manifestó tan marcadamente, si Dios no perdonó la ciudad de Jerusalén, imagínense lo que vendrá sobre la Jerusalén moderna. Frondosa con muchas hojas, pero sin fruto. Dice el profeta Ezequiel, dijo Jehová, Ezequiel 9:4, al varón que estaba vestido de lino y que tenía en la cintura el tintero de escribano. Ya Leo nos habló acerca del sellamiento. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones que estaban delante del templo, y les dijo, versículo 7, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo delante de Dios. Me postré sobre mi rostro y clamé. Y le dije, ay, Señor Jehová,
Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y él me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera. La tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Pues así haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermano, Jerusalén representa el pueblo escogido, representa la iglesia del Señor. Y en este caso está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros somos la Jerusalén moderna. Es cierto que Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias, eso es cierto. Pero Jerusalén representa al pueblo adventista porque son los que entraron en el vínculo del pacto, los que recibieron la señal del pacto el santo sábado, los que tienen el mensaje final para ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La mensajera del Señor dice lo siguiente. Aquí vemos en el capítulo que comenta sobre Ezequiel 9, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65. Todo el capítulo habla sobre Ezequiel 9. Así comienza el capítulo. El versículo 1 del capítulo 9 de Ezequiel está citado al comienzo de esto. Clamó a mis oídos con gran voz, los visitantes de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para vestir. Y Jehová clamó al varón vestido de lienzo que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y colócanes una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego, a oídos dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. El texto que acabamos de leer está citado en su totalidad aquí. Y entonces dice lo siguiente, escuchen. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, los dirigentes, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Hermanos, aquí estamos viendo una traición del cometido sagrado que Dios le dio a la iglesia adventista por los mismos dirigentes, dice aquí. Han dicho, los tiempos han cambiado. Ya no se puede ser tan estricto como antes. Estas palabras fortalecen la incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. El Señor es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Son los primeros en caer en la matanza. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Esta es una descripción bastante lóbrega del pueblo adventista. Isaías dice, la visión es dura. Se heló mi corazón, se espantó mi espíritu cuando vi lo que venía. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, entre tanto que pasa la indignación, porque Jehová se levanta para castigar a los moradores de la tierra. Ya la tierra no encubrirá más la sangre derramada sobre ella.
Jerusalén representa al pueblo adventista. Y lo que Dios tiene profetizado sobre este pueblo, por un lado es buenas noticias y por otro lado es malas noticias. Guarda, ¿qué de la noche? Y la respuesta fue, he aquí viene la mañana y también la noche. ¿Por qué? ¿Por qué la mañana y la noche? Para el pueblo que es fiel al Señor, lo que viene es la mañana de la liberación. Pero para el pueblo que conoce la verdad y no la vive, lo que viene es la noche más lóbrega, más negra de toda su existencia. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Y será terrible lo que se va a ver en estos días finales. Ahora, la señal de Jesús fue cuando viereis la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel. El que lee, entienda, dijo el Señor Jesús. Yo ya he explicado anteriormente este tema aquí con ustedes, lo que es la abominación desoladora. Solo para refrescarles, les leo una cita en la página 166 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Dice así, página 165 al pie de la página y comenzando la 166. No es tiempo ahora para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en este mundo. Debemos invertir en la obra de Dios. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de los Estados Unidos, proclamando el decreto que imponga el descanso papal el domingo, será para nosotros la señal y la amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. La señal es la ley dominical. Sin embargo, hermanos, cuando venga la ley dominical, es la última oportunidad para abandonar las ciudades. Las instrucciones que recibieron los congresistas y los diputados de parte del presidente de los Estados Unidos a puertas cerradas el 15 de marzo de este año fue que cuando venga la crisis que se espera, tienen que huir, salir de las ciudades en 2 horas. Si no salen antes de 2 horas, quedarán atrapados y ya no podrán salir. Se van a cerrar las vías de comunicación. Y ustedes saben que cuando hay una emergencia eso pasa. Trate usted de salir cuando anuncian el huracán que viene aquí en la Florida. Se hace casi imposible salir con la gente. Por eso hay que prestar atención a la amonestación del Señor. Saben, cada uno de nosotros debiéramos tener 2 planes de escape. Uno a largo plazo y otro de inmediato, porque no sabemos cuándo esto venga. A largo plazo nosotros debiéramos tener un lugar donde hemos hecho provisión, donde vamos a ir a pasar este tiempo de angustia. Tiene que ser fuera de las ciudades, tenemos que tener un pedazo de terreno donde cultivar, donde sembrar, porque vamos a tener que vivir de lo que produce la tierra. Es cierto que cuando venga la última fase de la ley dominical, no tenemos que hacer provisión de alimentos para esa época. La mensajera del Señor dice que los ángeles de Dios nos van a proveer el alimento, pero eso será en la última etapa de la ley dominical. Los primeros 3 años y medio vamos a tener que subsistir de lo que podamos cosechar. Y la crisis económica que se avecina, y voy a hablar un poquito sobre esto, en realidad el que tenga un pedazo de tierra y tenga comida
La mensajera del Señor dice que van a ser reyes y reinas con un pedazo de tierra, hermanos, porque no vamos a poder comprar ni vender y la crisis alimenticia se viene fuerte. Vayan a la página de El Evangelio Eterno en el internet y busquen allí en la sección de noticias que estamos poniendo. Ahí hay un informe global de lo que es la crisis alimenticia que se viene sobre las naciones del mundo, hecho por los especialistas en estos asuntos. Se espera que el año 2009 va a ser un año terrible en cuanto al hambre en la tierra. Muchos países del mundo van a ser afectados. El cambio climático que está produciendo el calentamiento global está trayendo desastres de tal manera que se están viendo afectadas las áreas de cultivo, ya sea por inundaciones o por sequías, los dos extremos. Y el mundo está siendo afectado de tal manera que va a haber hambre en distintos lugares. Por eso nosotros necesitamos hacer provisión para poder hacer frente a esta emergencia. A corto plazo es, por si viene o cuando venga una emergencia, poder salir rápidamente. Saben, a los congresistas se les dijo que tienen que tener algo listo, una maleta con todo lo que van a llevar listo, para que cuando reciban la orden puedan salir de inmediato. Es más, les dijeron que tenían que tener los carros packed. En el baúl de su carro, tener las cosas más necesarias para poder salir. 2 horas para salir de las ciudades. ¿Y a dónde tienen que ir? Les dijeron que tienen que ir para las montañas. Para las montañas. ¿Qué es lo que está esperando el gobierno de los Estados Unidos? Ellos no dicen. Pero viene una crisis. Puede ser un ataque terrorista, puede ser una revuelta, una guerra civil. El colapso económico puede traer como resultado grandes efectos en esta nación. Por eso nosotros, conociendo estas cosas, tenemos que hacer provisión. La mensajera del Señor nos lo dice de antemano. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? Escuchen esta otra cita. Página 151. Del mismo libro de Joyas, tomo 2. Para obtener la popularidad y el apoyo, los gobernantes, los legisladores, cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda con respecto a su resultado. Así como en los días de Mardoqueo, ahora el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Alabado sea su nombre. Por el decreto que imponga la institución del papado el domingo, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, Cristo lo dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así la imposición de la ley dominical, esta apostasía, será para nosotros la señal de que se llegó el límite a la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, y está hablando de los Estados Unidos,
colmó la medida de su iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más regresar. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, habrá voces que clamen a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la tierra no encubrió más la sangre. Isaías 26. Hermanos, aquí nos habla de que el protestantismo, los Estados Unidos, iba a extender la mano para asirse de la mano del papado. Y también del espiritismo, por otro lado. Ustedes saben lo que está diciendo aquí, hermanos. Todas estas cosas nosotros las hemos visto cumplidas este año. El año 2008 ha sido un año crucial en la historia de los Estados Unidos y en la historia de los eventos finales del pueblo de Dios. Imagínense las cosas tremendas que han pasado. Por primera vez en la historia de nuestra nación, invitado por un presidente protestante, el obispo de Roma vino a América en el mes de abril. El Papa no solo vino, sino que fue recibido oficialmente en la Casa Blanca y en el edificio del Congreso. Se dieron la mano a través del abismo. Y allí usted los pudo ver juntos. Tuvieron una reunión privada. ¿Qué hablaron? Lo único que dijeron las noticias de la reunión privada entre Bush y Benedicto es que trataron de ponerse de acuerdo sobre las pólizas de globalización. ¿Qué tiene que ver el Vaticano con las pólizas de Estados Unidos? ¿Qué tiene el Papa que decir con respecto a las pólizas para esta nación? Es interesante porque aunque no se ha revelado lo que ellos hablaron, sucedió algo muy significativo. Los que han escuchado mi tema, Despierta, iglesia mía, despierta, saben de una manifestación sobrenatural que sucedió 10 días antes de que el Papa llegara a América, el 5 de abril. Él vino el 15 de abril, pero el 5 de abril, estando Benedicto en los jardines del Vaticano, cerca de la gruta de la Virgen de Lourdes, en el jardín del Vaticano hay una réplica de la gruta que está en Francia, donde se apareció la Virgen de Lourdes. Y hay una estatua de la Virgen de Lourdes. Cerca de esa gruta, Benedicto XVI estaba caminando por el jardín el 5 de abril de este año y tuvo un encuentro sobrenatural. Según él mismo dijera a sus reporteros, se le apareció la Virgen María. Él no habló mucho de eso, solamente dijo a sus obispos, a sus arzobispos y cardenales reunidos en una reunión privada, que había sido muy impresionante, que la luz inundó todo el jardín, pero luego se concentró y se formó la figura hermosa de una mujer. Inmediatamente él la reconoció como la Virgen María. Y aunque él no habló mucho de lo que fue la visión que él tuvo, o la aparición, porque él estaba despierto, no era visión, no era sueño, el pastor Alan Fine, quien es amigo de un sacerdote católico en el área de Washington, él es pastor adventista, recibió una llamada de su amigo el sacerdote, donde le decía:
pastor, espero que esté haciendo planes de estar presente en la reunión que vamos a tener con el Papa cuando venga a América, con los líderes religiosos de la coalición cristiana. Y entonces, muy emocionado, el sacerdote le dijo: Su Santidad acaba de tener un encuentro con la Virgen María. Y la Virgen María le dictó la agenda que tiene que tratar cuando venga a hablar en privado con el presidente Bush. Ahora, hermanos, pónganse a pensar por un momento. La Virgen María le dictó la agenda que tenía que hablar con Bush. ¿Ustedes creen que fue la Virgen María que se le apareció? ¿Quién fue? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Demonios que se presentan ante los gobernantes de la tierra. Ahora, la mensajera del Señor dice lo siguiente. En el libro El conflicto de los siglos, la página 681. Pronto aparecerán señales pavorosas de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los gobernantes de la tierra por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los gobernantes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se aparecerán, se darán por el mismo Cristo, reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo, harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Los demonios irán a los gobernantes de la tierra para inducirlos a que se unan a Satanás en su última batalla contra el gobierno de Dios. Les hago una pregunta: ¿qué tendrá el diablo en su agenda? ¿Cuál será el punto número 1 en la agenda del diablo? ¿Qué querría el diablo que discuta Benedicto con Bush? ¿Ustedes se pueden imaginar qué puede estar en esa agenda? No hace falta especular, porque el Señor a través de su mensajera nos dice lo que es el punto número 1 en la agenda del diablo. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 472, ustedes pueden leer la agenda del diablo. Ahí hubo una reunión del diablo y sus generales. Y allí se revela cuál es el punto principal en la agenda del diablo. No hay duda alguna. Es la ley dominical. Y pueden tener la plena seguridad de que eso estuvo en la agenda que se trató con el presidente de los Estados Unidos. Imagínense, hermanos, qué acto tan histórico. Antes uno leía de las profecías y decía que estas cosas iban a suceder, pero ahora las estamos viendo cumpliéndose delante de nuestros ojos. Todos los que estuvimos con los ojos abiertos este año vimos en la pantalla de la televisión el cumplimiento de las profecías, hermano. Que el Papa venga a América, invitado por el presidente de los Estados Unidos oficialmente, que venga a la Casa Blanca, al Congreso, que se reúna con los líderes religiosos, protestantes de esta nación. ¿Cuándo en la historia de la humanidad se había visto cosa semejante? Nunca antes, hermanos, nunca. Y luego que fue a las Naciones Unidas en Nueva York, ahí se reunió con los líderes religiosos ecuménicos, no solo protestantes, sino de todas las religiones, hindúes, judíos, budistas, shintoístas, musulmanes. Ahí estaban los líderes presentes con el Papa
en Nueva York, y luego el discurso que dio a las Naciones Unidas. Hay cosas muy interesantes que él mencionó. Y es bueno que nosotros sepamos esas cosas porque nos muestran el cumplimiento de las profecías. No olviden, vayan a la página del internet del Evangelio Eterno y vean las noticias allí, y ahí van a ver el discurso que dio el Papa ante las Naciones Unidas, y van a ver los comentarios que este servidor escribe sobre las noticias. Así pueden ver el cumplimiento profético de estas cosas. Pero miren, es significativo que solamente 2 meses después de que el Papa vino a América y se reunió en forma secreta con el presidente de los Estados Unidos. Ahora, el presidente de los Estados Unidos, eso fue en abril. En el mes de junio fue a Europa. Bush fue a Italia y fue a Roma. Y él se reunió con el Papa en el Vaticano. Primero el Papa viene a América. Y ahora le devuelve la visita el presidente Bush al Papa. Imagínense. 2 meses más tarde, otra vez tenían que reunirse en secreto. ¿Y qué era lo que Miren, el presidente Bush ha sido el presidente que más reuniones ha tenido en la historia de los Estados Unidos con un Papa. Bush. Pónganse a pensar por un momento lo significativo de lo que estamos viendo. El Papa lo recibió no donde se recibe a los dignatarios de Estado, sino lo recibió en un headquarters privado que le pertenece al Papa, en la biblioteca de la Torre de San Juan. Ahí lo hospedó. Es un lugar muy lujoso y el Papa lo mandó a preparar especialmente para recibir a Bush. Lo remodeló y lo dejó top notch. Y ahí recibió para tenerlo cerca y poder tener sus reuniones privadas. Fue hospedado en la Torre de San Juan. Es el lugar donde el Papa va a estudiar, es su estudio privado. Allí lo hospedó al presidente de los Estados Unidos. Tuvieron una reunión privada de 2 horas y media. ¿Qué hablaron? 2 horas y media estuvieron reunidos. ¿Qué hablaron? Presidente de la nación más poderosa de la tierra junto con el hombre más influyente en el mundo. Otra vez, las noticias no revelan lo que hablaron. Pero sí dijeron algo muy interesante, y este es un hecho bastante curioso, más que curioso. Es importante prestar atención. Las noticias dijeron que terminando la entrevista privada, salieron a caminar por los jardines del Vaticano y se detuvieron frente a la estatua de la Virgen de Lourdes, el Papa con el presidente. ¿Por qué se detuvieron allí? En el mismo lugar donde el Papa tuvo la aparición de la Virgen María y le dictó la agenda que tenía que tratar en privado con Bush. ¿Ustedes creen que es casualidad que se detuvieron frente a esa estatua? Frente a la gruta. Allí se sentaron y estuvieron bastante tiempo frente a la imagen. ¿Qué hace un protestante frente a una imagen de una virgen? Dijo que había tenido la experiencia espiritual más grande de su vida. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Solo sabemos lo que ellos han dicho. El coro de la Capilla Sixtina, el coro de niños de la Capilla Sixtina, salió al patio, al parque, y cantaron en una audiencia privada, un concierto privado para el Papa y para el presidente de los Estados Unidos. Y Bush dijo que nunca había oído algo más angelical que eso, que fue algo tan maravilloso que él se sintió elevado al cielo, que las voces de ese coro de niños parecían de ángeles y que todo el jardín se llenó de música. Adivinen cuál fue la canción que entonaron. El Ave María. Frente a la estatua de la Virgen María cantaron el Ave María.
Y un presidente de una nación protestante que él mismo dice ser cristiano, metodista, frente a la estatua de la Virgen, escuchando cantar el Ave María y decir que tuvo una experiencia espiritual única en su vida. ¿Saben que después de eso salió en las noticias en Roma que el presidente de los Estados Unidos está considerando convertirse al catolicismo? Oh, sí, eso salió en las noticias. Sí, eso fue cuando el Papa vino a América. Cuando él, imagínense que el Papa fue a recibir a Benedicto al aeropuerto. Perdón, el presidente Bush fue a recibir al Papa directamente al aeropuerto. Nunca antes, miren, ni cuando vino la reina de Inglaterra la fue a recibir al aeropuerto. A ningún dignatario de gobierno, jamás el presidente de los Estados Unidos ha ido a esperarlo al pie del avión, pero ahí estaba. Y cuando un reportero le preguntó, ¿y qué sintió usted? ¿Qué vio cuando vio a Benedicto, cuando le miró en los ojos? El Papa respondió, el presidente, sí. El señor Bush respondió, vi en sus ojos a Dios. Vi a Dios. Imagínense, hermanos, ahora no sería nada raro que el presidente se convirtiera al catolicismo porque ya su hermano tomó ese camino. El hermano de Bush se hizo católico, se casó con una mexicana. Ha casado con una mexicana, habla español perfectamente y dedicó la presidencia de su hermano a la Virgen de Guadalupe. No sé si ustedes se recuerdan, hace 4 años atrás, con la elección o la reelección de Bush. ¿Se acuerdan el lío que había en la Florida con el cómputo de los votos? Tienen que acordar porque eso pasó aquí, ¿verdad? El relajo que se armó, porque estuvo muy cercana la elección y lo que decidió eran los votos de la Florida. En ese mismo momento que se declaró que se iba a volver a contar los votos, el hermano de Bush voló con su esposa a México y fue al monte de Tepeyac. Si usted no sabe lo que es eso, es el santuario de la Virgen de Guadalupe, a la basílica. Y allí en la gruta de la basílica del monte Tepeyac, donde supuestamente la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, fueron a llevar una ofrenda floral y a ponerla a los pies de la Virgen, el hermano del presidente Bush y su esposa, y a rezar para que Dios hiciera un milagro y le diera de vuelta la presidencia a George Bush. Terminaron de rezar frente a la estatua de la Virgen de Guadalupe, pidiéndole a Dios que hiciera un milagro con el tema de las elecciones, porque estaba a punto de perderlo. Lo que iba a decidir el voto era lo de Florida. Y después de que ellos salieron, se anunció públicamente que se cancelaban los votos y le dieron la presidencia, la reelección al presidente Bush. Y el hermano de él lo atribuyó oficialmente y públicamente a un milagro de la Virgen de Guadalupe. Él dijo que le agradecía a la Virgen de Guadalupe porque ella hizo el milagro para que se le diera la reelección a su hermano. Él es católico después de que se creció siendo protestante. Y ahora el mismo presidente tiene un acercamiento, se considera el presidente Bush como el presidente más procatólico en toda la historia de Estados Unidos. No ha habido otro tan procatólico como este. Ni el mismo Kennedy, que era católico, era tan católico como este presidente que no es católico, pero que está considerando hacerse católico. Sí, es caballero de Colón también y tiene muchas otras relaciones sumamente interesantes en su pasado. Ahora, ¿qué va a suceder? No se sorprendan de saber que también McCain voló a México y fue
¿Cómo? Sí, fue al mismo lugar a dedicar las elecciones presidenciales a la Virgen de Guadalupe. Y ellos piensan que así como Dios le hizo el milagro a Bush, que ahora puede hacer el milagro que McCain pueda ganar las elecciones. Yo no estoy aquí para hablar de política, pero les digo una cosa. Si los republicanos quedan en el poder, las cosas se ponen feas, hermano. Si llega a ganar Obama, puede ser que todavía el Señor tenga misericordia y estemos un tiempito más aquí. Pero si siguen en el poder los republicanos, esto se acabó, hermano. Bueno, gloria a Dios, si viene. Diga, hermano. Pastor, hace como 2 semanas y media yo salí de mi trabajo. Ajá. Estaba escuchando una emisora. Voy a repetir lo que usted dice por la grabación. El hermano dice que hace 2 semanas y media salió de su trabajo y estaba escuchando una emisora. Una emisora que es radio pública para. Radio pública, sí, para todo el país. National Public Radio. Uh-huh. Y estaban teniendo una discusión, creo que en el Senado. Ajá. Miren, si ganan los republicanos, por primera vez en la historia de esta nación va a haber una vicepresidenta mujer. Y si ganan los demócratas, por primera vez va a haber un presidente negro. Así que sea quien gane, es historia en esta nación. Nosotros somos testigos oculares de lo que está pasando, pero mucho más que eso está envuelto en estas elecciones, y es el futuro del pueblo adventista, del pueblo de Dios. Esto es lo que se está jugando en las urnas electorales ahora, el futuro del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, hermano. El profeta Daniel, en su última visión, recibió la visita no de la Virgen María, sino del mismo Cristo. Y a ese sí yo le creo. Dice en Daniel en el capítulo 10, versículo 4, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía como el relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de muchas aguas. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. No quedó fuerza en mí antes, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras estaba hablando esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido yo. Este que se le apareció a Daniel en las orillas del Gidequel fue nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Él en persona bajó del cielo para venir a explicarle a Daniel las cosas que iban a suceder en nuestros días. Y escuchen lo que le dijo Jesús a Daniel. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Para cuándo era la visión? Para los postreros días. Pero lo que le interesa a Dios es que nosotros sepamos lo que le va a suceder al pueblo de Dios. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. La visión es para esos días. La cuarta visión del libro de Daniel nos lleva hasta la misma culminación
de todas las cosas. Y va desde el capítulo 10, que presenta la aparición de Cristo a Daniel, el capítulo 11, que da un recuento de toda la historia desde la época de los medos y los persas en detalle. Por cierto, el libro de Daniel tiene 4 visiones, 4 cadenas proféticas. La primera es Daniel 2, la segunda es Daniel 7, la tercera es Daniel 8 y 9, y la última es Daniel 10 al 12. 4 visiones principales. Es interesante porque las primeras 3 visiones son simbólicas. En la primera, el rey Nabucodonosor tuvo la visión y Daniel la interpretó, una imagen de 4 metales y una roca que hiere la imagen. Representa la historia secular del mundo. La segunda visión también es simbólica, habla de 4 bestias y un cuerno pequeño. Representa la historia de la humanidad en relación con el pueblo de Dios. La tercera visión también es simbólica, habla de un macho cabrío, de un carnero y de un cuerno, y tiene que ver con la obra del papado, para destruir la verdad de Dios y echarla por tierra, y la restauración de esa verdad, y la restauración del santuario y la purificación del santuario. Y la visión de las 70 semanas, la profecía que es parte de los 2300 días. Esa es la tercera visión de Daniel. Pero la cuarta difiere de las demás porque no tiene símbolos. En ninguna parte de la visión se menciona ningún símbolo. Todo es una visión literal. Reyes son reyes, ejércitos son ejércitos. No hay ningún símbolo en la visión. Esa visión culmina con el capítulo 12. Pero en el capítulo 11, los últimos versículos, es sumamente significativa esta visión. Tengo ahí en la computadora la cita, a ver si la encuentro aquí también. Creo que está mencionada en Eventos de los Últimos Días. Sí, hay un pedacito de la cita, no está entera, pero en la página 12 dice: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las mismas puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Cuando usted estudia el capítulo 11 de Daniel, y no, la verdad que ni yo mismo jamás había predicado sobre este capítulo, así como lo de las trompetas, en 35 años de pastor de la iglesia adventista nunca había predicado de las trompetas. También del libro de Daniel acabo de predicar de los capítulos 11 y 12 de Daniel, en realidad de las 4 profecías de Daniel, en una serie que di en Guatemala, en Quetzaltenango, este año. Se llaman las profecías de Daniel. Ahí explico en detalle, versículo por versículo, el capítulo más difícil de Daniel de entender, que es el capítulo 11, y su cumplimiento en la profecía. Es muy interesante ver la exactitud con que Dios reveló el futuro. Pero los últimos versículos son los más impresionantes. De los versículos 40 al 45 de Daniel 11, nos introducen en el tiempo del fin. Dice así: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. El rey del norte y el rey del sur. Ustedes saben de qué está hablando. El rey del norte es el papado y el rey del sur es el ateísmo, el comunismo. Iba a haber una contienda, iba a haber una confrontación entre el papado y el comunismo, que iba a terminar con la caída del rey del sur. El comunismo iba a caer en manos del papado. Eso estaba profetizado. Aquí en mi Biblia en español dice al cabo del tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia en inglés? A ver, léeme lo que dice en la Biblia en inglés, la primera parte del capítulo 11, versículo 40. ¿Qué dice?
At the time of the end shall the king of the north arise. Hermanos, en el tiempo del fin, ahí está en inglés, at the time of the end. Eso no es lo mismo que decir al cabo del tiempo, claro. Al final, al cabo es el final, podríamos decir al final del tiempo, pero la traducción correcta del hebreo es en el tiempo del fin. Algunos ven 1798 como el tiempo del fin, pero también la mensajera del Señor menciona el tiempo del fin y también menciona el fin del tiempo del fin. Yo creo que esta profecía se refiere al fin del tiempo del fin. Y nosotros entramos en ese fin, en la recta final, el cumplimiento final de la profecía de Daniel. Elena de White dijo que está a punto de cumplirse. Si hubiera sido 1798 esto, hubiera dicho que ya se cumplió cuando ella escribió. No, porque en 1798 sube el Francia, que empieza donde empieza. Correcto, ahí comenzó la controversia, pero el final del rey del sur, que es Francia, y el comunismo, el ateísmo, que va a terminar con el comunismo, o sea, el comienzo de todo eso es la Revolución Francesa, pero el fin del comunismo, la caída del comunismo, viene cuando el rey del norte, como un torbellino, viene y hace caer al rey del sur. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? 1989 es la fecha que tomamos porque se usa como símbolo de la caída del comunismo, la caída de la cortina de hierro, del muro de Berlín, ¿verdad? Cuando el Papa, que en aquella época era Juan Pablo II, hizo una alianza secreta, una alianza santa se le llama, con el presidente de los Estados Unidos en aquella época, Ronald Reagan, para hacer caer el comunismo, que terminó primero con la caída de Polonia, o sea, la separación de Polonia del bloque soviético. Polonia fue la primera nación que cayó, o sea, que cayó del comunismo, ¿verdad? Por las uniones laborales, por Waleska, por Solidaridad y porque el Papa era polaco. Él fue el que más influyó para apoyar a Solidaridad para que viniera la caída del comunismo. Y de ahí rápidamente se dieron los demás estados del bloque soviético y finalmente cae el muro de Berlín, el símbolo de la separación de Oriente y Occidente, y termina una era. Nosotros fuimos testigos oculares de la caída del comunismo. Todavía hay comunismo en el mundo, claro, no se ha acabado. ¿Para qué decirles a los cubanos eso, verdad? Mejor los ofendemos si les decimos que desgraciadamente todavía lo tenemos metido en la islita, ¿verdad? O en la hermosa isla. En la hermosa isla, que está destruida, hermano, porque estuve por allá y está destruida, pobrecita, destruida. Pero miren, realmente la caída del comunismo vino como resultado del cumplimiento de la profecía y eso nos ha introducido a nosotros en el tiempo del fin. Pero el próximo versículo habla que el papado se va a meter en Estados Unidos, en la tierra gloriosa. Si ustedes tienen interés en estudiar esta profecía más a fondo, hay un libro de Jeff Pippinger que se llama El resurgimiento final del rey del norte y su caída definitiva. Ese libro explica esta profecía como un cumplimiento exacto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Elena de White dice, el libro se llama el resurgimiento final del rey del norte y su caída definitiva. El rey del norte es el papado, cómo resurge el papado y cómo finalmente cae. Es un libro bastante interesante de leer. Jeff Pippinger, está en español el libro, está en inglés y en español, y lo pueden conseguir gratis en el internet, y si no lo pueden mandar a pedir del ministerio de Jeff Pippinger. Jeff Pippinger, lo pueden buscar en el internet y ahí pueden. Y si lo quieren en español al libro, lo pueden pedir a nuestro ministerio, nosotros lo repartimos también, solo llaman al Evangelio Eterno y se lo mandan. ¿Ok? Menciono porque la mensajera del Señor dice, y en la cita que es mucho más amplia que esta, Future for America,
Future for America se llama, sí, el website de ellos directamente, pero ahí no está en español en el website de ellos. Lo pueden, no sé. Pero de todos modos, con ellos o con el Evangelio Eterno pueden conseguir el libro, nosotros se lo distribuimos para ellos. Las profecías del capítulo 11 de Daniel, dice Elena de White, están casi alcanzando su cumplimiento final. Eso lo escribió en 1904. Yo no tengo tiempo de explicar esto, pero eso nos lleva al capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque el capítulo 12 del libro de Daniel es el tiempo de angustia. Leí capítulo 11, versículo 40 y 41. Sí. En Eventos, página 12. Ok, Elena de White en esta misma cita, y quizás yo la voy a ir al original y leer en la Biblia en inglés, en la King James está más claro, léete Daniel 12 y ahí te va a decir. Eso es correcto, hermano, pero le voy a leer lo que dice la hermana White con respecto a Daniel 11:31. Ok, miren cómo dice en inglés. Desde que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora. Habrá 1290 días. No dice hasta que se establezca, sino desde que se quite el continuo y se establezca la abominación desoladora. Hay que contar 1290 días hasta la liberación del pueblo de Dios. Ok, déjenme leerles aquí la cita de la mensajera del Señor sobre Daniel 11. A ver si la encuentro por aquí. A ver, ¿a dónde la tengo guardada? Daniel 11. Vamos a ver si la encuentro por aquí un segundito. Aquí está la cita. Esta cita se encuentra, está en inglés, no está en español, pero se encuentra en Review and Herald el 24 de noviembre de 1904. La mensajera del Señor dice aquí, ella cita Daniel 11 desde el versículo 31 en adelante, casi hasta el final del capítulo, y entonces dice que esta profecía tuvo un cumplimiento en la Edad Media con el papado, pero ella dice que se va a volver a repetir y que tenemos que estar al pendiente porque esto va a volver a cumplirse otra vez. O sea que esa profecía de la abominación desoladora tiene otro cumplimiento más. Sí, se estableció la ley dominical por Constantino a través del papado y unido con el gobierno, pero también tiene otro cumplimiento, dice la mensajera del Señor. Sí, todavía tiene un cumplimiento más. Ahora, hermano, yo creo que Daniel 12 tiene su cumplimiento para el tiempo del fin. Y la razón para eso, vamos a leer el capítulo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El tiempo de angustia se va a iniciar y va a culminar con la liberación del pueblo de Dios. Así dice este versículo. Habrá tiempo de angustia cual nunca fue, pero en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, los que se hallan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está hablando de la resurrección parcial o especial en el tiempo de angustia, no de la gran resurrección en la venida de Cristo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro a las otras márgenes del río. ¿Cuántos había junto al río? No. Dice, yo, Daniel, miré aquí otros dos. Si había otros dos, que ya había alguien, ¿no? ¿Cuántos había al lado del río? ¿No había visto al principio de la visión que leímos Daniel a uno al lado del río que era Cristo? Ahora él vio otros dos más. El que estaba a la orilla del río o sobre las aguas del río era Cristo. Estaba vestido con lino fino y ceñido su pecho con oro de Ufaz. Ese era Cristo. Pero ahora él ve dos más. Uno a un lado del río y el otro lado. Entonces, ¿cuánto había al lado del río? No. Claro, Daniel estaba también ahí. Ok, para que se despierten. Pónganse las pilas. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Así que había uno que estaba arriba del río, otro estaba en una margen del río y el otro estaba en la otra margen del río, más Daniel que estaba viendo la visión. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, este es Cristo, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Dónde está citado ese versículo? Daniel 12:10, ¿dónde está citado? Ahí está al pie de su página, dice Apocalipsis 22:11, eso es, el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío. Muchos serán limpios y purificados, seguirán puros, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Está hablando aquí del cierre del tiempo de gracia, hermanos, del cierre del tiempo de gracia. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, si el Señor Jesús le dijo a Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, tiene que referirse a días literal. Porque ninguna persona puede llegar, esperar y llegar a 1335 años. Ajá.
Claro que están relacionados, pero no pueden ser simbólicos porque dice bienaventurado el que espere y llegue. ¿Cómo puede una persona esperar y llegar y vivir 1335 días? Hubieron pocos bienaventurados cuando con el chasco, la mayoría se fueron, quedaron un poquitico. Esos fueron los bienaventurados. Los demás no esperaron y no llegaron. Pero una persona no puede vivir 1335 años para esperar. No, porque los dos cómputos empiezan desde el 508 hasta 1844, 1335, 1290, desde el 508 hasta 1798. Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo que los pioneros lo vieron de esa manera. Ninguno de los pioneros podía ver más allá de 1844, era imposible. ¿Por qué? Porque para ellos era la venida de Cristo. Y toda profecía de la Biblia tenía que haberse cumplido antes o en 1844. No había ninguna profecía que pasara después de eso. Y si nosotros creemos eso, entonces creemos que Dios terminó en 1844 y que Dios no tiene nada más que decir de 1844 en adelante. Y es obvio que el Señor tiene mucho más que revelar a su pueblo, porque le dijo en Apocalipsis capítulo 10, no estamos discutiendo. Pero como Cristo dijo que la mensajera, que no había más, Cristo dijo en Apocalipsis 10 que no había, el tiempo se acabaría. La mensajera del Señor dice que después de 1844 no habría más cómputo profético. Correcto. Hermano, lo que se acabó en 1844 fue lo que usted dijo, tiempo profético. No hay más cómputo profético después de 1844. Mire lo que el librito que él comió y que fue dulce en la boca, pero amargó su vientre, fue el libro de Daniel. Dice Apocalipsis 10, versículo 9. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Ese es el chasco. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, si ya no había más profecía después de que se comió el librito y que le amargó el vientre, porque el ángel, que es Cristo, le dijo, ahora tienes que volver a profetizar otra vez, basado en el mismo librito que él había comido. Ahora, eso nos da a indicar a nosotros, ¿qué quiere decir que no va a haber más tiempo profético? A ver, préstenme la Biblia de estudio. ¿Quién tiene la Biblia de estudio? ¿Dónde está? Préstemelo un momentito. En español, aquí está. Gracias. ¿Ok? Vamos a ver el comentario que hace sobre esto mismo en Apocalipsis capítulo 10, Elena de White. Dice así. La luz el tiempo, estoy leyendo al pie de la página de Apocalipsis 10 en la Biblia de estudio, el comentario de Elena de White, dice así. El tiempo, el que el ángel declara con solemne juramento que el tiempo no sería más. Eso es Apocalipsis capítulo 10 y versículo 6. Juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Eso es lo que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Ese es el versículo. El tiempo, el que el ángel declaró con solemne juramento que el tiempo no sería más, no es el fin de la historia del mundo. Ni tampoco es el fin del tiempo de gracia, sino el fin de tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Fíjense, fin de tiempo profético. ¿Qué es tiempo profético? Una cosa es tiempo literal y otra es tiempo profético. Tiempo profético es día por año. Tiempo literal, pues la palabra lo dice, tiempo literal. Entonces, por eso yo estoy aplicando Daniel 12, al volver a profetizar sobre esto,
lo estoy poniendo en forma literal y no en forma simbólica, porque se acabó el tiempo profético en 1844. No hay ninguna otra profecía después de 1844 de tiempo profético. Eso se acabó. La profecía más larga llega hasta 1844 y no hay ninguna otra que pase de ahí para adelante. Sin embargo, la mensajera del Señor tiene una cita donde dice que los periodos proféticos del libro del capítulo 12 de Daniel van a hallar su culminación justo antes de la gran consumación de la venida de Cristo. Esa cita es una cita de Manuscript Releases, no la tengo aquí conmigo, la tengo en la computadora, la puedo buscar, pero vamos a leer en Eventos de los Últimos Días, en la página 15, dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel, y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Ahora, si Elena de White dice que en el capítulo 12 del libro de Daniel hay algo que nosotros necesitaremos comprender antes del tiempo del fin, obviamente no tiene nada que ver con lo que ya había pasado en el pasado, porque eso ya se comprendía y ya se entendía, pero ella dice que tenemos que estudiar el capítulo 12 porque tiene una amonestación que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Todas estas cosas son importantes para nosotros como pueblo de Dios porque habla del tiempo de angustia. Bien, el tiempo se nos acabó y tenemos que entregar este lugar. Mañana ellos se reúnen aquí, hay que limpiarlo. Así que mañana vamos a seguir con este tema, ya que les interesa, y vamos a hablar un poquito más a fondo de este tiempo de angustia, pero también sabemos que en este tiempo de angustia va a ser libertado el pueblo de Dios, hermano. Yes. You have 3 prophecies that talk about the abomination that causes desolation. One is in Daniel 9, and it talks about the destruction of Jerusalem. The other one is in Daniel 11, and it talks about the establishment of the abomination during the Middle Ages, the papacy. And then the last one in Daniel 12 talks about the same establishment of the abomination of desolation by the papacy in the day of in the time of the end, or in el tiempo de angustia. The time of trouble. The time of trouble. Is Daniel 7 when they make God's law void? Yes, that has to do also with the papacy. In Daniel 7, the power of the people are broken by making void the law of God. And that is also repeated in the papacy during the Middle Ages, in Daniel 11, where it says that they make a covenant with those that break the covenant. Okay? One more question. Daniel 12:11, is that when God is put back in the White House? Daniel 12:11. It has to do with the abomination that causes desolation. See, when the daily is taken away, Yes? our country changes from paganistic or atheistic to a Christian nation. Well, it has to do with the Sunday law. You're correct. Yeah, when they put God back in the white place, in the White House. Yeah, in a sense, that's a good way to put it. Thank you. Ok, hermanos, vamos a ponernos en pie. Vamos a concluir con una palabra de oración. Le dice a Betel que necesito la lista. Qué tiempos más tremendos para estar vivo, hermanos. Y al fin nos llegamos a hablar de la crisis económica, de lo que estamos pasando y lo que podemos esperar. Pero vamos a ver si mañana nos da un poquito de tiempo para hablar con respecto a esto, hermano. Una pregunta más, sí. Estamos aquí discutiendo que qué es lo que significan los otros 45 días. Ok, mañana vamos a ver eso. Miren, tienen que ver con tres decretos.
¿Ok? Con mucho gusto, ahora les digo, hermana. Hay 3 decretos. Primero es la ley dominical nacional en los Estados Unidos, National Sunday Law. Luego tienes la ley dominical universal, Universal Sunday Law. Y luego tienes el decreto de muerte. Hay 3 decretos que van a ser dados en referencia de esto. Estos 3 periodos marcan ya sea el principio o el fin de esos 3 eventos en el tiempo de angustia. Hay un estudio en una website que se llama The Loud Cry. The Loudcry.org, ahí está explicado, los 45 días tienen que ver con el decreto de muerte. Dentro de los 1335 días finales. Sí, los 42 meses son parte. Hay 3 periodos, hermano. El más largo son 1335 días. Eso quiere decir 1 año, 7 meses y 15 días. 8 meses, perdón, 3 años, 8 meses y 15 días. Son 1335 días. 3 años, 8 meses y 15 días. El otro periodo son 1290 días. Eso es 3 años y 7 meses. ¿Ok? Y el 1290 es tiempo, tiempos y medio tiempo literales, no simbólicos. Un tiempo es 1 año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. Son 3 años y medio, 1260 días literales. Aquí nos explica, bueno, mañana vamos a ver esto más a fondo, pero aquí nos explica y dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiene que ver con la persecución y la dispersión del pueblo santo que se cumplen los 1260 días. Los 1290 tienen que ver con la abominación desoladora y los 1335 con la liberación del pueblo de Dios. Son los 3 eventos que marcan estos 3 periodos para el tiempo del fin. Y vuelvo y repito, yo creo que Dios le dio la luz a los pioneros adventistas para entender estas cosas y tener una aplicación de esto para sus días, porque ellos entendían que el fin del mundo era 1844 y ahí se acababa todo y no podía. Las trompetas, es de igual manera, hermanos, las trompetas ellos las vieron en la historia. ¿Por qué? Porque en 1844 se acababa el mundo, entonces las trompetas tenían que haber sonado ya, porque ¿cómo iban a sonar en el futuro si el mundo se acababa en 1844? Pero justamente la quinta trompeta dice: se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Entonces, si eso es Apocalipsis 9 y eso está en el pasado con Mahoma, ¿cuál es el sello del Dios viviente? Imagínense, o sea, esta profecía tiene relación directa con el sello de Dios, y el sello de Dios no fue puesto en el pasado. El sello escatológico es el que nosotros estamos esperando que viene. El capítulo 7 habla que no puede, nada pudiera pasar hasta que fueran sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice Apocalipsis capítulo 7. ¿No es cierto? Y en el capítulo 9 dice que los que tengan el sello de Dios van a ser protegidos. Eso es lo mismo que dice Ezequiel, que estábamos estudiando hoy. Por lo tanto, las trompetas tienen un cumplimiento en el futuro. Y si no fuera porque Elena de White lo dijera, pues yo tendría miedo de interpretar eso de esa manera. Pero cuando uno lo lee claramente en el Espíritu de Profecía, página 242 de Evento de los Últimos Días, y no es la única cita, dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Entonces, si la hermana Juárez me dice que va a sonar una trompeta tras otra en el futuro, yo me quedo 1000 veces con una palabra inspirada del Señor que con 10.000 de los comentarios de hombres que no son inspirados. Yo prefiero una siesta escrito a toda la especulación del ser humano. Y si la mensajera del Señor dice que en el futuro va a sonar una trompeta tras otra, es que ella lo está poniendo en el futuro. Entonces, por eso yo lo interpreto de esa manera. Y no estoy echando para poder comprender. Correcto. Sí, es tremendo, pero es maravilloso también poder entender estas cosas. Y el Señor dice que los entendidos entenderán. Yo quiero estar entre los entendidos, hermano.
Y también Jesús dijo, bienaventurado el que lea a Daniel y ¿qué? Y entiende. Así que no alcanza con leer el libro de Daniel, hay que ¿qué? Hay que entenderlo, y el único que nos puede dar entendimiento es el Señor. Así es. Parece. Sí. No. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así mismo es que tiene que ser. Vamos a pedirle al Señor que Él confirme este llamado que nos ha hecho de mantenernos fieles hasta el fin. Yo quiero estar entre aquellos que sean bienaventurados. Yo quiero estar entre aquellos que reciban la bendición del Señor. Y si me toca estar vivo, que pueda ser parte de los que tengan el sello de Dios en la frente. Y si me toca morir, que me pueda levantar al final de los días para recibir mi herencia con Daniel. Al final de los 1335 días en esa resurrección especial que Dios le prometió a Daniel que él sería parte de esa resurrección al final de los días. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más inclinamos nuestra cabeza delante de ti, doblamos nuestras rodillas. Te reconocemos como nuestro único Padre y Dios. Qué privilegio es venir ante tu audiencia en forma directa a través de Jesús, nuestro intercesor. Tenemos derecho a entrar detrás del velo en el lugar santísimo. Oh Señor, qué privilegio tan grande saber que tenemos un precursor, que tenemos un intercesor ante el Padre, a Jesucristo, que traspasó los cielos, hecho más sublime que los ángeles. Y por eso, Señor, venimos confiadamente al trono de la gracia. Sabemos, Señor, que estamos viviendo momentos únicos en la historia de este planeta. Todas las profecías señalaban a nuestros días, el tiempo del fin. Y el poder estar vivos para ver el cumplimiento de las palabras que Daniel registró hace más de 2500 años atrás. Y nosotros ver el cumplimiento de esas cosas, Señor, qué privilegio tan grande. Daniel hubiera querido estar vivo para ver. Él le preguntó al Señor, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor Jesús le respondió, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Gracias, Señor, porque nosotros estamos viviendo en ese tiempo del fin. Y porque estas palabras están siendo abiertas y entendidas. Y porque tu Espíritu Santo está guiando a tus hijos en todas partes del mundo a llegar a una comprensión del capítulo 12 del libro de Daniel. Te damos gracias, Señor. Gracias infinitas, porque tú nos has dado el espíritu de profecía. ¿Qué sería, oh Señor, de nosotros sin el espíritu de profecía? Estaríamos perdidos en todo tipo de especulaciones e interpretaciones fantásticas de las Escrituras. Pero te damos gracias por la guía que tú nos has dado a través de esa luz que ilumina el camino al trono del Padre Celestial. Gracias por las revelaciones que tú les diste a tu mensajera. Y Señor, permite que las apreciemos, que las tengamos en alto, que las atesoremos y que junto con tu palabra sean nuestra guía para llevarnos a puerto seguro para ver un día el rostro de Cristo Jesús. Sella este mensaje en nuestro corazón, ayúdanos a prepararnos, a tomar las decisiones necesarias para que sí podamos encontrarnos apercibidos para las cosas que vienen sobre este mundo. Tráenos nuevamente el día de mañana para seguir estudiando tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.